5 golpes, bueno, entramos a la tabla, suelo moderado, va, ya está, listo. Entre Tucumán, va, suelo 2, perfecto. ¿De qué nos sirve todo eso? Que ya estamos en condiciones de elegir el espectro de diseño. El espectro de diseño para que tengamos una idea de la acción sísmica que tenemos en la zona. Si lo dibujo de nuevo. Espectro de diseño. Los valores que caracterizan estas curvitas están tabulados en función de qué? De la zona sísmica y del tipo de suelo. Hay dos sectores que se diferencian en el espectro de diseño. Un sector que depende de las aceleraciones, un sector, en realidad un poquito más allá, que lo pongamos acá, que depende de las velocidades, y la otra que depende de los desplazamientos. Esto ya es el tema de lo que deben tener masticado. ¿Cómo se parametriza esto para identificar los 1, 2, 3, 4, etc.? El valor del origen es coeficiente C sub A, de aceleración. El plafón este es 2,5 C sub A. Esta es una curva que es función del periodo T. Y esta es otra curva que es función del periodo T y de un coeficiente C sub B. ¿Tá? Los periodos típicos de 1, de 2, la versión anterior del reglamento terminaba acá. Esta colita es nueva. Es justamente para tener en cuenta los desplazamientos dentro de lo que es el espectro de respuesta. El espectro de diseño, perdón. Entonces, ¿este espectro de qué depende? Depende de la zona sísmica, del tipo de suelo, ¿tá? Y también depende del amortiguamiento, ¿tá? De estos tres parámetros depende. Normalmente los espectros están hechos para el 5% de amortiguamiento, ¿tá? Entonces, una vez que definimos nuestra zona sísmica por la ubicación geográfica, el tipo de suelo por el estudio del suelo, y ya definimos que nuestra estructura tiene tanto por ciento de amortiguamiento, el 5% está bien para el hormigón, ya está. Podemos definir nuestro espectro. Entramos a la tabla, pin, el espectro de diseño. ¿Tá? Espectro de diseño. Y si ustedes ya han hecho un análisis modal, ya más o menos saben si su estructura está en qué zona. Entro con el modo 1, chuy, que bacán, el modo 1, que es más importante, tiene semejante carga sísmica. Ya se puede hacer un análisis de lo que va a pasar con el sismo con nuestra estructura. ¿Está claro? Y el último comentario. Ya hemos llegado hasta acá. Ahora, ¿qué hago con el sismo? Bueno, el reglamento admite dos tipos de análisis, que ya se lo mencioné al principio. Análisis estáticos y análisis dinámicos. Los análisis estáticos no están vinculados necesariamente a obtener frecuencias y modo. No hace falta. El análisis estático no hace falta obtener frecuencias y modo. Se lo hace de otra forma. El análisis dinámico sí, necesitamos hacer el análisis modal. Y de ahí tomamos decisiones nosotros. Si el análisis modal, el cálculo de nuestro esfuerzo lo hacemos de forma espectral, como intenté explicar antes, y usamos el espectro, o lo hacemos cálculo modal con integración paso a paso, donde no uso el espectro, uso sismos que califican para la zona sísmica que yo tengo, y hago nuevamente, y saco la respuesta en el tiempo. Y por último, si ya la estructura es mega complicada y no me permite análisis modal, porque el amortiguamiento no sé qué, o lo que fuese, se hace una integración directa del sistema de n grado a focal.
Resumida cuenta. Método de análisis que permite el reglamento, método de análisis, se separan en dos, los estáticos y los dinámicos. Lo dinámico, análisis modal. Espectral, para el cual tenemos el espectro. Análisis modal. Paso a paso. El análisis modal es común para los dos métodos. No es distinto al análisis modal. Lo diferente es el tratamiento del I, el I sub I, y la integración directa de la ecuación del movimiento. ¿Tá? Dinámico. Y no estático está con completo y simplificado. Hasta ahí. Parece suficiente por hoy. No sé qué opinión de eso, ¿verdad? 4:25 y 6 queremos lanzar. Dale. Sí. Bueno, acá llegamos entonces. Les recomiendo, dale paso el link para que paguen el reglamento vigente, parte 1, de una leída. Es más fácil de leer toda la parte. Ahora somos comedistas para entender a todas. Hay un tema que es nuevo en el reglamento, solamente que eso se maneja la perspectiva de la parte 1. El espectro para parcelcito de 4 clases de energía, el espectro el hablar de sitio de desplazamiento y no de tipo de suelo de determinación de obra, conceptualmente bien importante, no que habla de arco y la forma que el suelo está bueno, se necesita de ser característica porque no se mete mucho con el suelo. Y después hay un tema que sigue que tiene que ver con la división de qué método de análisis nos permite el reglamento que calculemos. El criterio para hacer esa división que antes era más que nada un criterio cualitativo, cuantitativo, y tiene que ver con regularidad estructural, que es el tema que vengo hablando con Pablo y con Gabriel. La regularidad estructural tiene que ver, por ejemplo, que desde la fundación hasta la carcasa mantengamos la misma hilera de columnas, o que los tabiques de ascensores sean continuos, o que la cantidad de paredes sea repetitivo y no que de repente en el piso 10 lo hacemos mega transparente porque va a funcionar el bar, el boliche, y quieren ver el cerro, entonces todo vidriado y sacamos la mitad de las paredes. Entonces, esas discontinuidades, esas irregularidades estructurales, las castiga el reglamento de qué manera y obligando a hacer análisis más sofisticados. Entonces, antes, la regularidad estructural era una cuestión cualitativa. La experiencia del calculista, del estructuralista, le iba dictando si la estructura era suficientemente regular. Por ejemplo, si las columnas desde planta baja hasta el último piso se mantenían más o menos dentro de sus dimensiones, si los muros eran continuos, si los destinos de los pisos eran los mismos, entonces no había concentraciones de masa, si los centros de masa y los centros de rigidez coincidían, había poca torsión, y ese tipo de cuestiones eran bastante libradas a que la cuantifique el estructuralista. Ahora no, ahora ya da valores que hay que calcular con ciertas definiciones que tiene el reglamento para evaluar el grado de irregularidad o de irregularidad estructural que tenga lo que estamos por calcular. Y de acuerdo a ese grado de regularidad o de irregularidad, es que el método nos exige y nos permite aplicar un método u otro. Hoy yo considero que el análisis modal es el análisis más fácil de hacer. No tiene mucho sentido hacer un análisis estático, porque el análisis modal ya está devuelto cuando uno hace el análisis de cargas gravitatorias. Para hacer un análisis en carga gravitatoria uno tiene que sí o sí
definir toda la estructura con todo su material, y para hacer un análisis dinámico solo nos está faltando el espectro de diseño, que normalmente viene cargado, y si no se lo carga, y no hace falta asignar masa para poder hacer un análisis modal, y ya está resuelto el problema. No necesitamos hacer mucho más que eso. Entonces, mi consejo es el análisis modal, así califique para hacer un análisis estático. Hoy en día, el análisis modal es prácticamente la regla. El análisis modal espectral hago yo. No hablemos de paso a paso, el espectral. Ya el espectro está, el análisis de frecuencia en directo, ya está, terminó ahí, terminó nuestra acción. Es mucho el tiempo que hay que dedicarle al diseño de la estructura. ¿Tá? Lo que yo le comentaba de si es factible, che, la estructura esta tiene tal rigidez, cae en una zona mala, ¿cómo hago para cambiarle? Bueno, ya ahí depende de la muñeca del estructuralista para sacarla de la zona peligrosa. Ahí está, no es que nos casemos con como el arquitecto diseñó los ambientes. Y bueno, nos sentemos con el arquitecto y empecemos a hacer unas modificaciones, sacar paredes, poner paredes, etcétera, etcétera, para que le demos la flexibilidad o le demos la regularidad que necesitamos para estar confiados con la estructura que hagamos. Bueno, el comentario definitivo era que ahora hay un capítulo, una parte donde realmente se hace cálculo y se califica el grado de regularidad de la estructura que tenemos que calcular. Y de acuerdo a la calificación que sale, hay una tablita donde el reglamento le dice, bueno, acá utiliza el método estático, acá puede utilizar el método modal espectral, acá no, acá integración directa, no le queda otro, que es muy irregular, bla, bla. ¿Tá? Eso está bueno, porque antes era una cuestión de experiencia más que de valores cuantificables. Lo dejo acá, en la próxima clase vemos los métodos rápidamente, ya vamos a hacer bastante con modo, análisis modal, espectral, lo vemos análisis estático, que es muy fácil, y ya se meten de lleno a calcular el edificio y nos queda un mes y medio de clase en principio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, sí. Yo no estoy entendiendo muy bien lo anterior, que era cuando sacaba los desplazamientos, porque A ver. no estoy entendiendo muy bien cómo sería usar un espectro y ya tener el desplazamiento. Esa parte me perdí. ¿O cómo lo obtengo? Mira, el tema es el siguiente. Yo le simplifico lo que es el análisis estático para que entiendan el uso del espectro y después pasamos a la pregunta concreta tuya. Rápido. Cuando uno hace un análisis estático, sísmico, tiene que definir la masa, que necesariamente tiene que estar para que exista una acción dinámica, y tiene que definir la aceleración que va a afectar esa masa. Masa por aceleración va a dar la fuerza. Entonces, en el análisis estático, uno necesita calcular lo que se denomina el corte basal, corte sísmico, B sub 0. B sub 0. B sub 0, corte basal. Ese corte basal es el producto del coeficiente sísmico por la masa, por el peso de la estructura. ¿Tá? Sintéticamente esto es así. El coeficiente sísmico, estamos hablando de análisis estático, el análisis estático no es un análisis dinámico, entonces se habla de una frecuencia de un periodo fundamental, que no es el primer periodo, pero es el periodo fundamental, el periodo que a nosotros nos parece importante. Por eso lo dejamos para clase que viene porque es más largo. Pero el C en general tiene en cuenta estas tres cosas. Gamma D tiene que ver con el destino de la estructura. Este es un coeficiente de mayoración que está vinculado con el tipo de estructura. Hay tipo A0, A, B, C. Y ese coeficiente varía desde la A0, que son las estructuras que nosotros no queremos que se nos caigan, hasta la C, que son estructuras que no nos interesan que si se nos caen, varía desde 1,4 a 0,8. ¿Estamos? Ahí está la variación, es una 5 de 0,8.
coeficiente de destino. Pseudoaceleración, sale del espectro de diseño, entro con el T0, que es el periodo fundamental, y saco la pseudoaceleración que corresponde. Para eso necesito el espectro y para eso necesito el periodo, saber el periodo de mi estructura. Y R, coeficiente de reducción. Este es un coeficiente más complicado que explicarle ahora, pero un coeficiente que tiene que ver con la tipología estructural y el material que se usa para esa tipología. Tiene que ver con está vinculado con la ductilidad, con la posibilidad de romperse sin dañarse sin romperse, es decir, concreto. Y omega son todos los pesos. Si yo tenía y estos omega son parecidos a lo que calculo con Gabriel, donde de la vínculo, bueno, ahora hay un F1, qué sé yo. Pero tiene peso propio y carga de uso, ¿tá? En cada piso. Este coeficiente que está acá tiene que ver con qué posibilidad de que la carga de uso esté presente cuando se ocurre el sismo o no, y así. Este W es la sumatoria de todos estos. Entonces, la fuerza sísmica, que es una fuerza que está puesta acá de cero, esa fuerza sísmica que se representa la acción del sismo, es esta situación. C por W. W es la sumatoria de todos los pesos, CS. ¿Por qué no uso masa? Y porque el peso es como porcentaje de E. Entonces, el peso es porcentaje de E por esto y por tanto de esto. Está resuelto el problema. ¿Para qué te sirve el cálculo de desplazamiento? Ese era un comentario que le hacía para que entiendan que esto es una pseudoaceleración. Pseudoaceleración. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el desplazamiento de mi edificio, supongamos, yo tengo esta estructura. Esta estructura tiene periodo T, 0. ¿tá? Y yo sé que entro con T0 y saco SA. Yo quisiera calcular el desplazamiento de esta estructura. Posible desplazamiento de esta estructura. No lo sé calcular porque no tengo, lo puedo inferir. Lo puedo inferir. Si yo puedo calcular SA, y lo calculo de esta manera, entro acá, saco SA, yo puedo sacar D ahora. Entonces, no puedo sacar D porque no tendría desplazamiento, sino que sacar un pseudo desplazamiento, pseudo D. ¿Está? ¿Cómo? Así. La pseudoaceleración dividida en omega cuadrado. Omega 0 si quieren, porque lo vinculemos al T0 es. No sé si queda claro. De esa manera puedo calcular un desplazamiento. Sí, nosotros así me imaginaba. Bien, es que no estaba segura si estaba bien así, de esa manera. Bien, muchas gracias. Claro, porque vos podés calcular el T0 vinculando la masa con la rigidez, ¿no es cierto? Como quieran vincularla, háganlo a ver si pueden, que sea, pues sale un T0. De esa manera pueden sacar el desplazamiento y de esa manera pueden calcular con la pseudoaceleración un pseudo desplazamiento. De una forma de obtener distintos valores. A ver, un ejemplo práctico, alguna vez tomaste un examen de derecho esto. Y no lo sabía resolver. Pero ustedes han tenido, y con esto ya corto, ustedes han tenido un ejercicio que era una cubierta con columna de hormigón y columna metálica. ¿Así es? ¿Han hecho un ejercicio como ese, un sistema de unidad de libertad? Sí, quiero. Esto es un sistema de unidad de libertad. Tiene una rigidez K, una masa M, qué sé yo. Bueno. Ustedes calculan ciertos periodos. Yo lo que había hecho en un ejercicio de examen era justamente eso. Yo tenía una cubierta con sus columnas y este era justo el límite de dos países. Y del otro lado había otra cubierta con otra columna. ¿Ingeniero? Sí. Disculpe, ahora podría prender la luz porque no se ve bien lo que está dibujando. A la miércoles. Me dicen si se ve. ¿Se ve? ¿Acá se ve? Se ve mejor.
Sí, Bueno. arriba creo que estaba el ¿Dónde no modelo se ve? de una masa. Ahí justo, a ver, un poco más arriba. Acá ven. Sí, un poco más arriba. Ahí sí. Acá. Ahí ven. Bueno, ahí justo en ese borde ya no se ve para arriba. Acá. Sí, Acá ven. sí. Bueno, al dibujo acá, ¿en qué consistía el problema? Eran dos cubiertas idénticas a las que tienen ustedes. Una cubierta con sus columnas y otra cubierta con otras columnas. Y esto era el límite, no sé, internacional, interprovincial, el que quiera. Este tenía una masa 1 y una rigidez 1, este tenía una masa 2 y una rigidez 2. Y la pregunta era, zona sísmica ya estaba dada, le daba el espectro, hacer unas aceleraciones, ahí está, ese es el espectro. La pregunta era, ¿a qué distancia había que poner esas dos cubiertas para que en el caso de un sismo no se choquen? ¿Ya? Bueno, ¿y cómo se resuelve esto? Bueno, con estas dos saco T1, con estas dos saco T2, entro acá, con T1 saco SA1 y con T2 saco SA2. Me vengo para aquí y digo, el desplazamiento 1 es SA1 sobre omega 1, omega 1 también por la T1, SD2 es el desplazamiento 2 sobre omega 2 cuadrado. Bueno, este tiene que ser SD1 y este tiene que ser SD2. ¿Estamos? Para eso sirve cómo puede uno inferir un desplazamiento utilizando pseudoaceleraciones. ¿Está? Sí. Perfecto. ¿Estamos acá? Sí. Este era un ejercicio. La compañera preguntaba, la vinculación es esa. ¿Está? O sea, el desplazamiento, la velocidad es omega por el desplazamiento, la aceleración es omega por la velocidad, omega al cuadrado por el desplazamiento. ¿Está? Omega significa que radiane por segundo, ¿verdad? Podemos segundo por radiane por segundo. Entonces, el desplazamiento en metros es el tiempo de la velocidad y así es. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ok, lo dejo muchachos.